Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a una parte muy importante vamos a hablar de Jesús y su bautismo. Esto está en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, que dice: entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán a Juan para que le bautizara, pero Juan intentó impedírselo. Soy yo, le dijo, el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Déjalo por ahora, le contestó Jesús, porque esta es la manera en que nos corresponde cumplir toda justicia. Entonces dejó que Jesús fuera bautizado. Inmediatamente después de ser bautizado, salía Jesús del agua y en ese mismo momento se abrieron los cielos a Juan y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre Jesús. Y fijaos, llegó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien encuentro plena satisfacción o plena eh, confianza, ¿verdad? Cuando vino Jesús a Juan para que le bautizara, Juan se quedó perplejo y no quería bautizarle. Juan estaba convencido de que era él mismo el que necesitaba lo que Jesús tuviera para él, y no Jesús el que necesitara nada de Juan. Desde que se empezó a pensar en el relato evangélico, el bautismo de Jesús ha resultado difícil de entender. El bautismo de Juan era una llamada al arrepentimiento, con el fin de obtener el perdón de los pecados. Pero si Jesús era el que creemos que era, no tenía necesidad de arrepentirse, ni necesitaba, por tanto, que Dios lo perdonara, porque Él es el mismo Dios. El bautismo de Juan era para los pecadores que reconocieran su pecado y por tanto no parecía aplicable a Jesús en absoluto. Un escritor del principio de la iglesia sugirió que Jesús vino a bautizarse solamente para complacer a su madre y a sus hermanos, y que fue la insistencia de ellos lo que casi le obligó a someterse a aquello. El Evangelio según los Hebreos, que fue uno de los evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento, tiene un pasaje sobre esto. He aquí que la madre del Señor y sus hermanos le dijeron: Juan el Bautista está bautizando para la remisión de los pecados. Vayamos a ser bautizados por él. Pero él les dijo: ¿qué pecado he cometido yo para tener que ir a que me bautice? Salvo tal vez que esto que acabo de decir sea ignorancia. Desde los primeros tiempos de la iglesia, los pensadores estaban perplejos con el hecho de que Jesús se sometiera al bautismo. Pero había razones y buenas razones para que lo hiciera. La primera: Jesús había estado esperando 30 años en Nazaret, cumpliendo fielmente los deberes normales del hogar y del taller de carpintería. Todo ese tiempo sabía que había un mundo que le estaba esperando. Todo ese tiempo fue haciéndose más y más consciente de su expectativa. El éxito de cualquier empresa viene determinado por la sabiduría con la que se elige el momento de embarcarse en ella. Jesús tiene que haber estado esperando que llegara su momento, que sonara su hora. Y cuando surgió Juan, Jesús reconoció que su hora había llegado. Segundo, ¿por qué había de ser así? Había una razón muy sencilla y vital. Es un hecho que nunca en toda la historia antes de este hecho, había tenido que bautizarse ningún judío. Los judíos conocían y usaban el bautismo, pero solamente para los prosélitos que llegaban al judaísmo de otra o de ninguna religión. Era natural que fueran bautizados los prosélitos,
que estaban manchados por el pecado y contaminados. O sea, los de otra parte que no eran judíos. Pero ningún judío había conseguido jamás que él, un miembro del pueblo elegido, un hijo de Abraham, seguro de la salvación de Dios, pudiera nunca necesitar ser bautizado. El bautismo era para los pecadores y ningún judío se consideraba pecador y excluido de Dios. Entonces, por primera vez en toda su historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su perentoria necesidad de Dios. Nunca antes había habido un movimiento así de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Ese era el mismísimo momento que Jesús había estado esperando. El pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de Dios como nunca antes. Esta era su oportunidad. Y en su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar. En el momento del nuevo despertar de su conciencia y su búsqueda de Dios. La voz que oyó Jesús en su bautismo era de suprema importancia. Este es mi Hijo amado, dijo, en quien encuentro complacencia o plena satisfacción. La frase está formada por dos citas. Este es mi Hijo amado. Esta es una cita del Salmo 2:7. Todos los judíos creían que ese salmo era una descripción del Mesías, el poderoso rey que había de venir de Dios. En quien mi alma tiene contentamiento se encuentra en Isaías 42:1, que es una descripción del siervo de Oriente, una descripción que culmina en Isaías 53. Así es que en su bautismo Jesús recibió dos confirmaciones. La seguridad de que Él era sin duda el escogido de Dios y la seguridad de que el camino que tenía delante conducía a la cruz. En ese momento supo Jesús sin la menor duda que su trono había de ser la cruz. En ese momento supo que estaba destinado a ser conquistador, pero su conquista habría de lograrse con la sola arma del poder del amor doliente. En ese momento se le pusieron delante tanto su misión como la única manera en que habría de cumplirla. El tiempo de la prueba. Mateo desarrolla la vida de Jesús paso a paso. Empieza mostrándonos cómo nació Jesús en este mundo. Sigue mostrándonos, al menos por implicación, que Jesús tuvo que cumplir fielmente sus obligaciones para con su hogar antes de cumplir su deber para con el mundo. Que Jesús tenía que mostrarse fiel en las pequeñas tareas antes de que Dios le confiara la tarea más importante del mundo y de la historia. Ahora pasa a mostrarnos cómo, al surgir en la escena Juan el Bautista, Jesús supo que había sonado su hora y le había llegado el momento de asumir su obra. Juan nos muestra a Jesús identificándose con un pueblo que buscaba a Dios como nunca antes. En ese momento nos muestra a Jesús dándose cuenta de que Él era sin duda el escogido de Dios, pero que el camino de la victoria había de pasar por la cruz. Cuando una persona, hermanos, tiene una visión, su problema inmediato es cómo hacerla realidad. Tiene que encontrar la manera de convertir el sueño en un hecho. Ese era el problema con que se enfrentaba Jesús. Había venido a conducir a la humanidad de vuelta a Dios. ¿Cómo habría de hacerlo? ¿Qué método tendría que adoptar? ¿El de conquistador poderoso o el del amor doliente y sacrificial? Ese era el problema con que se enfrentaba Jesús en sus tentaciones. Se le había encomendado una labor
¿Qué método habría de escoger para cumplir la tarea que Dios le había encargado llevar a cabo? Eso lo desarrollaremos en las próximas estudios. Hermanos, este es un tema muy importante y vemos cómo Dios hace una perfecta decisión o confirmación de que Jesucristo era el Hijo de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Y por el Hijo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, espero que este tema de hoy lo podamos disfrutar, conocer y escudriñar en la palabra de Dios. Bueno, hasta otra nueva oportunidad. Cuídense mucho, Dios los bendiga.